Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Mi nombre es Javier Butragueño y hoy estoy aquí con Mario Redondo. ¿Qué tal estás, Mario? Buenas tardes, Javi. Nada, muchísimas gracias por la invitación y yo espero que en esta sí consigamos grabarlo bien, que lo llevamos intentando un montón de meses. Llevamos intentando y siempre con algún conflicto. Bueno, pues para los que no conozcáis a Mario, que pues yo sé que él es muy activo en redes y posiblemente casi todo lo conozcáis, Mario Redondo es licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, también es graduado en Fisioterapia y está especializado en temas de entrenamiento y cáncer. Hoy estaba pues invitado a este podcast porque lo hemos intentado durante un tiempo y siempre ha habido algún fallo de pues técnico o por algún problema y la verdad es que tengo mucha ilusión en realizar esta entrevista porque para mí Mario pues es uno de los mejores entrenadores que hay en temas especializados con una enfermedad crónica y bueno pues creo que nos tiene mucho que aportar, así que bienvenido Mario al podcast de Obesity Management School y espero que lo disfrutemos todos. Nada, gracias, Javi. Pues no, sí, la idea sobre todo es tratar de hablar un poco y dar luz, lo que hacemos siempre, ¿no? Alguna charla distendida de la importancia que tiene el ejercicio en la salud y alguna reflexión, ¿no?, que hacemos nosotros relacionada con lo que pensamos de cómo debería ser el ejercicio en población general, ya no solo cáncer o obesidad. Claro, intentar sobre todo, pues eso, lanzar un mensaje, pues que la gente reflexione sobre todo y que genere curiosidad. Entonces, bueno, nos vamos a ello y bueno, pues como hemos hablado alguna vez, yo ya decía que me llama la atención varios datos sobre el cáncer, ¿no? Lo primero es la incidencia, ¿no? En 2021, pues los datos registrados en la Red Española de Registro del Cáncer, pues nos hablaban que en 2021 se superan los 276.000 casos de cáncer. Y hay un dato, Mario, que a mí me llama muchísimo la atención y es que en una estimación con datos de 185 países, con 33 o 36 tipos de cáncer, las muertes se elevan a 9,95 millones de fallecimientos en 2020. O sea, me parece una barbaridad. Sí, al fin y al cabo, cuando hablamos de cáncer, ¿no?, hablamos de una de las enfermedades que tiene bueno, de una de las responsables de la mayor cantidad de muertes, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo moderno, junto con la enfermedad cardiovascular. Y quieras o no, pues lamentablemente la cantidad de personas que están afectadas por la enfermedad a nivel mundial y a nivel anual es enorme. De hecho, siempre salen todos los años las cifras del cáncer, ¿no?, de la incidencia, la prevalencia, la mortalidad en diferentes informes, como puede ser el de la SION, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, o el de Redecano, Globocan, que es de donde creo que ha sacado las cifras. Sí. Y al final te vas dando cuenta que la cantidad de personas afectadas por la enfermedad es enorme. O sea, yo al final tengo trabajo porque lamentablemente hay mucho paciente, igual que pasa con obesidad o pasa con otras enfermedades. Ventaja, desventaja de todo esto, lo que ocurre es que a día de hoy, gracias a los tratamientos y al avance de la medicina, pues mucha gente sobrevive o la tasa que tiene de supervivencia es muchísimo mayor a 5, 10, 15, 20 años vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que tenemos cada vez más diagnósticos, pero bien es verdad que la supervivencia ha aumentado. Pero también es verdad que ha aumentado a expensas de algunos cánceres, como pueden ser el de próstata y el de mama, que es donde la mayor prevalencia que hay a nivel mundial. Y de hecho en España es lo que ocurre, que te encuentras muchísimo cáncer de mama, muchísimo cáncer de próstata. Y luego lo otro que es muy importante entender para todas estas cifras, que a veces cuando las ves de manera resumida, rápida, tú dices 276 o 274 mil diagnósticos, ¿no?, en un año, en un país de 47 millones de habitantes, si mal no recuerdo creo que somos, no parece mucho, pero hay que entender que de esta cantidad de diagnósticos hay muchos, más de un 50%, que van a sobrevivir de cara al año que viene y siguen siendo pacientes oncológicos, y algunos son supervivientes con un riesgo de desarrollar cualquier otra enfermedad crónica o que tienen comorbilidades. Por tanto, sí o sí, que por eso estamos tú y yo en esto, hacen falta intervenciones, en este caso de ejercicio, intervenciones de terapias que tengan pocos efectos secundarios, que sean relativamente sencillos y baratos, que puedan permitir a la gente mejorar su salud, como es evidentemente el ejercicio físico. Como es el ejercicio. Y la verdad es que es un dato que, bueno, pues que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo y que las tendencias son bastante elevadas. Es decir, en temas de obesidad ya lo he comentado alguna vez, pero por ejemplo en España pues se está hablando que si ahora mismo tenemos unos 113.000 casos en 2020, que puede aumentar a más de 160.000 en el 2040. Por lo tanto, esto va a ir creciendo posiblemente, claro, porque vamos también teniendo más, o sea, nos hacemos más mayores y vivimos más, y eso es un gran factor. Y luego hay otros factores que son pues esos factores externos que nos condicionan de alguna manera a que ese microambiente
del cáncer se pueda expandir o se pueda potenciar. Y ahí es donde yo quiero hacerte la primera pregunta un poquito más relacionada con esto. Estas variables, estos factores que pueden afectar a que podamos tener algún cáncer, ¿cuál son o cuál crees que o ves tú en tu centro especializado? Pero estuvimos hablando también, y de hecho en el mismo informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, el informe de la SEOM, siempre hacen referencia a un dato que es súper interesante de cuántos pacientes, ¿no? O cuántos cánceres son producidos o se pueden atribuir a la propia obesidad. Y la obesidad, de hecho, comparte orígenes comunes a nivel metabólico con lo que es el cáncer. De hecho, en el curso de Obesity y el curso que haremos la formación presencial, hablarás tú esto de lo que es la obesidad en un entorno metabólico, hablaré yo de cáncer a nivel de microambiente tumoral y demás, y qué es la enfermedad, y comparte muchas cosas muy similares. De hecho, hay una gran cantidad de cáncer, no recuerdo cuántos de ellos en números se podían ser atribuidos a la obesidad como tal, ¿no? 13. Más o menos 13 hay tipos de cáncer. 13 que están más estudiados que empiezan a aumentar el riesgo Y además de padecer cáncer. es curioso porque de estos 13, ¿no?, tipos de cáncer, de los cuales evidentemente está el colorectal, que es el que mayor incidencia tiene, el de mama, el de próstata, muchos tienen que ver con la mayor cantidad de diagnósticos de cáncer. Quiero decir, por ejemplo, el proceso de carcinogénesis del cáncer de colon está súper estudiado y tiene una vinculación con la obesidad. Entendida la obesidad como lo que realmente es, no como un peso, no como un IMC, ni siquiera como una composición corporal, sino como una alteración metabólica enorme. Entonces, sí que es verdad que hay muchos factores que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad, que la carga genética no es tan importante como la gente se cree. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, un 5% de los cánceres podrían ser atribuidos a causas genéticas propiamente tal, como que te haya tocado, entre comillas, y lo otro es epigenética y cómo juegas tú tus cartas con esos genes que lleves dentro, ¿no? Al final, como la frase era como que los genes son de alguna manera la pistola y tus hábitos lo que presiona el gatillo. Entonces, Claro. esto es súper importante que la gente lo entienda, porque es verdad que tú puedes tener sí o sí una predisposición a padecer un cáncer importante, pero puedes minimizar la probabilidad o puedes minimizar incluso en caso de que aparezca la progresión de metástasis, la angiogénesis y la agresividad de esa enfermedad, que eso es muy importante. Entonces es algo que no se suele tener en cuenta y los propios sanitarios o médicos no se lo creen, lo cual me preocupa bastante. Nosotros que nos dedicamos a hábitos, ¿no?, y inculcar a la gente el valor del ejercicio en la salud, pues sí que lo tenemos más leído y más entendido. Sí, hay varios factores que yo creo que son preventivos y luego hay otros que ya son cuando hay que actuar porque ya está el cáncer instaurado y hay que ver un poco cómo poder mejorar a esa persona. Y en esa parte de prevención, yo quería preguntarte una cosa, Mario. Tú en el centro, ¿qué tipo de valoraciones o cómo empiezas a trabajar con una persona que va a tu centro? ¿Qué es lo que soléis hacer? Muy bien, pues mira, eso justo ahora acabamos de terminar, antes de empezar la charla, con una evaluación de una paciente, una chica nueva, ¿no? Y tenemos un protocolo, como una especie de columna vertebral, donde hacemos una valoración funcional y extraemos cosas que pueden ser de utilidad o que nos dan bajo criterios de evidencia científica y otras herramientas que son más prácticas para nosotros extraer información. Entonces, hay una serie de test muy sencillos como evaluar, por ejemplo, el Hungry o la fuerza de presión manual, medir tensión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca en reposo, medir también la capacidad que tiene el sujeto de mantener la estabilidad estática, dinámica, un test sencillo de tren inferior que es sentarse y levantarse una silla 30 segundos y contabilizar el número de repeticiones y ver la técnica, desde los 6 minutos para registrar la capacidad cardiovascular con un pulsómetro e incluso ahora dentro de poco con un ergómetro como la Wattbike medir potencia, ¿no? Qué capacidad tiene tu cuerpo de generar en 6 segundos en 2 la máxima potencia y cuantificar eso. Entonces, son herramientas y se podría incluir lactato, una prueba de esfuerzo funcional, con un analizador de gas, se pueden incluir muchas cosas, pero al final tienen que ser herramientas que sean prácticas, que sean sencillas y que te den a ti información. Por ejemplo, otros test que hacemos con la gente, simplemente ver cómo hacer una tracción con un TRX en un plano declinado y un plano inclinado, ver cómo hacer un push-up para ver cómo controlan pues su cintura escapular, su ritmo lumbopélvico y otra serie de cosas que te dan información. Por ejemplo, esta paciente era muy divertido porque ella tenía una cirugía conservadora en la mama derecha, sin embargo, el brazo izquierdo, porque había tenido lesiones, dolencias y una fractura, funciona mucho peor que el derecho, que es el de la supuesta cirugía, el de la supuesta radioterapia, el de la supuesta todo. Entonces vas viendo cosas y ¿dónde lo ves? Pues lo ves en un push-up, ¿no? Claro. No lo ves en otro ejercicio quizá de tren inferior. ¿Y el push-up está validado científicamente? ¿Tiene valores de referencia? No, pero me da una idea de cómo se mueve esa mujer, la grabamos de lateral, la grabamos de espalda y vemos que ya echa más carga en el hemisferio, en el hemicuerpo derecho en vez de en el izquierdo. Vemos que tiene menos confianza, vemos que no controla su core porque se cae y hace una anteversión pélvica. Va haciendo cositas que esto la literatura científica no te lo cuantifica ni te lo dice, pero te da mucha información de cómo está esa persona. Sí. Por tanto, la valoración siempre es, una vez la persona se pone en contacto con nosotros,
le pedimos los informes médicos para poder leerlo. En este caso, una paciente de la Fundación Jiménez Díaz, y la Fundación tiene un portal del paciente con toda la historia clínica en PDF súper bien montada, que es muy fácil. Luego la citamos en la sala, terminamos de rellenar esa historia clínica y preguntarle un poco cosas personales de a qué se dedica, si pues esta chica, por ejemplo, la profesora de instituto está de baja, le gusta tocar la guitarra, ha estado en la Asociación Española contra el Cáncer, entrenando con Mónica, y vas haciendo un cuadro de quién es esa persona, un contexto. Y luego ya haces la valoración funcional para ver un poco cómo está de salud, que está estupenda, teniendo en cuenta que es muy joven y lo único que tiene un problema es de que ese hombro izquierdo, ese brazo izquierdo no funciona muy bien y evidentemente se puede mejorar mucho más el rendimiento y su salud. Entonces, esa es la manera un poco de trabajar. Y luego ya, pues Javi, añades, como has hecho tú, diferentes test en función de si quieres medir algo más específico, como si quieres medir pasar un cuestionario de fatiga, si quieres pasar un cuestionario de dolor, si quieres medir, yo qué sé, la espirometría para ver la capacidad pulmonar total del sujeto que sea de cáncer de pulmón, y añades otras cosas. Es muy interesante lo que dices, porque me gusta la parte del contexto. Es decir, normalmente en los informes, en las evaluaciones iniciales, muchas veces se olvida el contexto de la persona, ¿no? Y eso va a influir mucho a muchas cosas, como la adherencia, como la forma en la que va a hacer el ejercicio, es decir, si ha hecho ejercicio previamente, si no. Es decir, que todo esto es información que es relevante. Yo te preguntaré un poquito luego por el tema un poquito más especializado de los informes médicos, pero ahora me gustaría preguntarte primero, sobre todo cuando a ti te llegan a estas personas, ¿qué es lo que ves tú? ¿Ves normalmente que tienen una condición física baja, media, alta? ¿Cómo suele ser el perfil de las personas que tú ves? Sí, a ver, el perfil en general suena un poco curioso, ¿no? Pero no suele distar de personas con enfermedades crónicas o personas sedentarias. O sea, generalmente la gente, ¿no? O una persona que ha pasado por un cáncer o que está en una situación de un proceso oncológico no tiene una buena capacidad funcional, y evidentemente si tú haces un test incremental en un ciclorómetro ves que la persona no llega a nada, ¿no? No hace una prueba de esfuerzo, no puede. Entonces, generalmente la condición de salud en general no es mala como para estar en una silla de ruedas o estar en una cama, pero cuando el sujeto le pones a hacer un esfuerzo físico relativamente moderado, tampoco hace falta un súper esfuerzo, ves que el sujeto no rinde, sobre todo a nivel metabólico y a nivel de capacidad cardiorrespiratoria, a nivel funcional. De hecho, no recuerdo si lo hablaba contigo el otro día, pero se estima y se dice que 1 de cada 3 mujeres supervivientes de cáncer de mama tiene una capacidad funcional y un consumo de oxígeno de 15 mililitros kilogramo de minuto, que es un nivel tan bajo que no te permite desempeñar tus actividades de la vida cotidiana, desde simplemente hacer tareas del hogar, subir un par de plantas, hacer la compra o acarrear cualquier cosa. Es una capacidad funcional que te limita tu día a día, te perjudica tu calidad de vida. Claro, y eso sí que lo ves. Hombre, a ver, yo te digo que, por ejemplo, las pruebas que nosotros hacíamos en el laboratorio de fisiología del esfuerzo, las pruebas de esfuerzo, veíamos normalmente casi todas las mujeres que vimos en un porcentaje muy elevado, pues tenían un exceso de peso, una distribución de la composición corporal, sobre todo un acúmulo de grasa en la zona abdominal, medida con DEXA, y luego un consumo de oxígeno casi todas por debajo de 25 mililitros. Entonces, claro, es muy bajo. Claro, el problema que vemos ahí también es que la gente no sabe cuáles son los valores de normalidad. Entonces, claro. Esto es lo que nosotros hablamos de esa educación que tiene que haber en salud, ¿no? Es decir, si una persona no sabe ni lo que es el consumo de oxígeno, pues difícilmente podemos decirle que eso es lo que tiene que mejorar, porque primero tenemos que pasar de una base muy, muy bajita en cuanto a salud, en cuanto a educación en salud. Exactamente. Hay una cosa, bueno, has dicho pacientes, pero incluso profesionales que no han tenido la oportunidad de estar en un laboratorio, de medirse ellos mismos, de cuantificar y de ver a más gente, no saben qué son 15, 37, 12, 50, sí, 55, 60 mililitros kilogramos minuto. Y no pasa nada, simplemente porque no has tenido la oportunidad de observarlo, de verlo, cuantificarlo y tú hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tú de repente te pones una bicicleta, que yo he hecho con Sergio hace poco, en la calorimetría, te pones a pedalear y ves que vas a 70 vatios, que no estás ni, dice, pero sí que no hay resistencia, y ves que la máquina y la gasometría te está diciendo que vas a 19 mililitros kilogramo minuto, y digo, no puede ser que mis pacientes no lleguen a esto. Claro. Y te replanteas y dices, es que pobrecitas, ¿cómo están de mal? Y además, hay una cosa que llama mucho la atención, que cuando analizas un poco los valores de referencia en literatura científica, te das cuenta que los valores de referencia que te dan como mínimos, ¿no?, para estar sano en fuerza son muchísimo más bajos que los que te piden para capacidad cardiovascular. Sí. En fuerza, con tener un heart grip de 20, 16 en las chicas, según el consenso europeo para estudiar sarcopenia, va sobrado. Claro. Y es un valor muy bajo, lo supera cualquier persona. Sin embargo, en capacidad cardiovascular
irte a 28, 30 mililitros por minuto en personas sedentarias, ya la cosa cambia. Ya se dan cuenta y dicen, joder, es que me faltan 7 mililitros por minuto. En cambio, en el hand grip me sobran 5 kilos. Hay una diferencia muy grande. Y fíjate que eso es una variable que ahora, en el momento en el que nos encontramos, todo el entrenamiento de fuerza se ha dado mucho valor. Y fíjate que el entrenamiento de respiratorio, cardiorrespiratorio, que tiene un componente fundamental, que es introducir oxígeno en nuestro cuerpo para hacer todos los procesos metabólicos que tenemos que hacer. Entonces, claro, si la persona no es capaz de por sí, no tiene capacidad, va a ser muy complicado suministrar de oxígeno a diferentes órganos y sistemas. Por lo tanto, ahí ya vamos a tener un condicionante muy grande para que ese microambiente que se está dando en personas con obesidad o en personas con cáncer, pues aumente o sea más perjudicial. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, Mario, vale, tú tienes una valoración médica que te quería preguntar antes de comenzar esto. ¿Cómo te has formado tú para saber y conocer un poco? Es una pregunta que me imagino que mucha gente tendrá, porque claro, dice, vale, yo quiero hacer entrenamientos, pero oye, que voy a tener o sea, que van a tener una medicación y ¿cómo me formo yo en eso? Claro. Mira, yo realmente, y esto me lo decía el otro día Sergio, que estaba viendo la presentación del curso de la SESAP, dice, joder, controlas un montón de tal. Dice, no es que controle más o menos en ese tema farmacológico de la enfermedad. Lo que pasa es que cuando llevas 7, 8 años viendo pacientes y poco a poco leyendo informes y evidentemente tienes que resolver cuestiones, pues cuanta más experiencia tengas, más has leído, más sabes cómo va. Entonces, y como lamentablemente son todo protocolos, es relativamente sencillo. A ti te pasa en obesidad. Sí. Tú seguramente semaglutide sabes lo que es. Sí, claro. Diferentes fármacos, ¿por qué? Porque se usan habitualmente dentro de un protocolo. Entonces, cuando venía esta paciente y veía el informe, la que he visto hoy, es muy gracioso porque le digo, es que tú entras dentro del protocolo. O sea, quimioterapia neoadyuvante con antraciclina cada 15, 21 días, Taxol cada 12 semanas, uno semanal, te han puesto tu portacat, tu catéter, luego te van a dar radioterapia, has recibido tu cirugía con galiocentinela y ahora como tus receptores hormonales en la inmunohistoquímica son positivos, pues te están dando el exemestano porque eres mujer joven, te han dado un fallo ovárico con una inyección que se llama goserelina, Zoladex, y luego estás también con vitamina D y calcio, pero entra dentro de un protocolo normal, o sea, entonces cuando has leído ese protocolo 500 veces, te lo terminas sabiendo. Y a poco que preguntes a un médico, que leas un poco, que busques en PubMed qué es el tamoxifeno, que son modulares selectivos de receptores androgénicos, cuáles son los efectos secundarios y, sobre todo, muy importante, vas hablando con pacientes, vas aprendiendo mucho. Es importante. Porque tú te sientas aquí y el chico de prácticas ha estado, pues llevará un mes, 2 meses, y le digo, Álvaro, ¿te has dado cuenta? ¿Qué me han dicho? Lo de siempre. La chica que has visto por la mañana es lo mismo que te he dicho la de la tarde. Tengo rigidez matutina, me encuentro cansada, no arranco el día, me duelen las articulaciones al arrancar, he ganado peso a nivel abdominal, no sé qué me pasa que no duermo bien, tengo sofocos y todo eso no viene en un libro, es experiencia de hablar con la gente. Entonces, sobre todo he aprendido mucho de escuchar al paciente. Mira, Mario, hay un artículo que ya te pasaré del British Medical Journal que hablaba y a mí me gustaba mucho porque decía, y tú y yo pensamos muy parecidos, es muy importante tener el conocimiento científico más actualizado posible, pero no nos podemos olvidar de la experiencia clínica. Claro. Y del número de casos que estamos viendo a lo largo del día, porque posiblemente ese número de casos es el que nos va a estar dando una experiencia que no vamos a poder obtener de un ensayo clínico, ni de ninguna revisión, ni de ningún metaanálisis, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, yo recientemente hay un artículo que habla de la teoría del pequeño cambio en el tema de obesidad. Y es una revisión sistemática. A mí me gusta mucho esa teoría de ir introduciendo pequeños cambios y en esa revisión te dicen que en lo que es la pérdida de peso no influye, pero mi experiencia práctica es que sí influye. Es que sí influye, efectivamente. Claro. Entonces, yo la tengo como base, hay que tener esa base, ese conocimiento más actualizado, pero luego hay que tener una experiencia real de lo que te dice la gente. Oye, pues mira, pequeños cambios han conseguido que yo obtenga unos beneficios en salud muy positivos. Entonces, creo que esa parte es fundamental. No, y por ejemplo, esta mañana leía un post de un compañero que era muy gracioso hablando un poco de si los estiramientos te benefician en la recuperación o no de cara a un siguiente entrenamiento, la recuperación post pues DOMS o dolor muscular tardío, de citoquinas inflamatorias y tal, y veían que no, de una revisión sistemática, pero uno de los artículos que lo comenta al final dice, si al cliente, al paciente o al deportista
cree en ello, simplemente por el beneficio que va a tener a nivel placebo y no chocar con sus creencias, tienes que incorporar los estiramientos al final y no entrar en debate. Y eso al final va chocando contra la ciencia, pero a veces hay que hacer cosas que por mucho que no sean científicas, te van a dar un plus para hacer otras cosas que van a beneficiar al sujeto. Y esto hay que hacer. Esa es la parte que yo muchas veces yo no llegaba a entender cuando era alumno, que nos hablaban del arte Claro. del entrenamiento, ¿no? Yo Sí. siempre hablaba muchas veces, yo me acuerdo, uno de mis mentores, Alberto Bataller, decía que había una parte de arte en el entrenamiento y yo decía, ¿pues esto del arte qué es? Y luego cuando sales a la vida real te das cuenta que el arte es ese, ¿no? Escuchar a la gente, conocer el contexto y con toda la experiencia y la base científica que tienes, más tu experiencia en casos, a partir de ahí aplicar. Y entonces Claro. la pregunta que yo te voy a hacer ahora es, vale, Mario, ya hemos visto que hacéis una evaluación del contexto, de la medicación, de cómo está en el momento esa persona, y hacéis una valoración también funcional en cuanto a ver cómo se encuentra a nivel cardiorrespiratorio, muscular, etcétera, etcétera. Y vale, con toda esa información, ¿cómo empezáis a planificar el entrenamiento o cómo empezáis a hacer los entrenamientos? Vale. Mira, los entrenamientos, generalmente lo que intentamos hacer es que la mayoría de la gente que trabaja, o sea, damos toda la oferta de posibilidades de que la persona trabaje de manera presencial, de manera híbrida, que es presencial online, de manera completamente online o con un asesoramiento donde se le entrega el programa y se le va haciendo un seguimiento. Generalmente, a nivel presencial, que es lo que me voy a enfocar y voy a hablar, lo que intentamos es que la persona venga una vez en semana al centro para aprender los ejercicios, para aprender la técnica, para obligarle realmente a entrenar, que eso también hay una parte muy importante del entrenador, da un plus, y de esa manera que la persona vaya progresando sobre ello. Y aparte del entrenamiento que realiza en la sala con nosotros, luego le dejamos una plantilla, un documento, generalmente en PDF, donde viene todo explicado, vienen los ejercicios en vídeo, viene todo una visualización y una manera muy sencilla de seguirlo para que repliquen unas 2 o 3 veces más en su casa esta adaptación del entrenamiento que hacen en la sala. ¿Por qué? Porque al final lo hemos estado hablando y uno de los problemas que tenemos, sobre todo en el campo del ejercicio, tiene que ver con la frecuencia semanal. No podemos abarcar en un día lo que deberíamos abarcar en 5 o 6. Entonces, les damos indicaciones muy evidentes como mantente físicamente todo lo más activo que puedas, evita coger el ascensor, sal a pasear todo lo que puedas, si puedes, yo que sé, a un ritmo decente mejor, intenta hacer pues actividad al aire natural, trabaja en tema de ocio que sea activo, etcétera. Y luego la parte de fuerza, que es la que nos atañe, pues nos aseguramos que un día vas a entrenar muy bien aquí en la sala y vamos a dar esa dosis de entrenamiento para que se produzcan esas adaptaciones y respuestas y luego te vamos a dejar un plan para que al menos otro día en semana u otros 2 ejecutes en tu casa de manera muy sencilla, adaptando un poco según el material, el espacio y la disponibilidad de tiempo que tienes en tu casa, lo que ya hacemos aquí. Claro. A nivel de entrenamiento, el entrenamiento tiene un esquema, al igual que la valoración, muy sencillo, donde se van quitando y poniendo cosas en función de lo que necesite el sujeto. Entonces, evidentemente, hay un trabajo de movilidad y un trabajo de calentamiento cardiovascular y una preparación al entrenamiento y luego a partir de ahí suele haber 4 o 5 ejercicios básicos de empuje y tracción muy sencillos donde adaptamos según la situación del sujeto y la capacidad funcional y las creencias y gustos de él y luego acabamos generalmente con un trabajo metabólico con tipo SIT por disponibilidad de tiempo y capacidad funcional donde el sujeto o el paciente pues lo hacemos en un cicloergómetro generalmente o en un remo o en skier por el bajo impacto que tiene y donde hacemos intervalos cortitos de potencia para que la persona empiece a trabajar un poco todo ese aspecto más metabólico, ¿no? Ese es un esquema muy sencillo de la sesión, ¿no? Calentamiento, movilidad, trabajo de fuerza y trabajo metabólico. Muy interesante. El SIT, para aquellas personas que no sepan, pues es el Sprint Interval Training, que son unos entrenamientos que pues, suelen ir de 30 segundos, a veces podemos subir a un minutito, aunque a lo mejor ya no se llama o se denomina de esa manera, pero bueno, se podría llegar hasta ahí. Sí, pero son trabajos cortos. Son trabajos cortitos, que a lo mejor son 10 repeticiones a 30 segundos, intentar una intensidad muy elevada, ¿vale? Y bueno, pues la terminología, pues también es cuestión de ir aplicándola. Sí, además nosotros al final, Jai, se lo explicamos al paciente, ¿no? Digo, mira, esto vamos a llamarlo entre nosotros un HIIT, pero no es un HIIT, realmente es un SIT a nivel terminología científica porque son intervalos más cortitos y te va a permitir hacer un trabajo de fuerza-potencia con un estímulo metabólico, pero porque lo otro no vas a poder alcanzarlo porque no hay quien lo haga, porque no tenemos ni el tiempo ni tienes la capacidad funcional para hacer un HIIT como se supone que es un HIIT. Pero eso no quiere decir que el paciente, y lo hemos hablado mucho contigo, Javi, trabaje la alta intensidad. Lo que pasa es que es su alta intensidad, no la nuestra. Efectivamente, esto es una cosa que ahora preguntaré. Primero quería hacerte una cuestión y es, ¿por qué crees que el entrenamiento de fuerza es fundamental? Es decir, desde tu visión, ¿por qué consideras que esta parte es fundamental? Y luego ya hablaremos de por qué el entrenamiento cardiorrespiratorio o este tipo de entrenamientos de intensidad
también son importantes, pero vamos a empezar por la base. ¿Por qué Sí, consideráis esa parte de fuerza tan mira, importante eso, en la eso, planificación? eso es súper importante porque también lo estaba hablando con Adrián Castillo, y tanto él como yo somos fervientes defensores de que el entrenamiento de fuerza es la base del entrenamiento de salud para cualquier persona, individuo, independientemente sea cáncer, obesidad, enfermedad cardiovascular, incluso lo que sea. Pero luego te vas dando cuenta que lo que necesitamos también es que el sujeto se mueva mucho y más, ¿no? Para generar esas adaptaciones metabólicas del metabolismo y mejorar todo esto que ya hablaremos un poquito más adelante. ¿Cuál es el problema? Es que si el sujeto no tiene fuerza y no se puede levantar de una silla, ni se puede desplazar, ni aplicar fuerza rápida, ¿cómo va a hacer un trabajo tipo HIIT? ¿Cómo va a hacer un trabajo tipo SIT? ¿O cómo va a hacer un trabajo cardiovascular de moderada intensidad? Cuando tú evalúas, tú y yo, a sujetos, a pacientes, personas normales, sedentarias, te das cuenta que la capacidad funcional que tiene es tan bajita que no les permite hacer un trabajo cardiovascular de moderada intensidad. Por tanto, el trabajo de fuerza yo lo veo como una necesidad y una base que te va a permitir luego ir hacia el siguiente paso, ¿no? Que es Claro. aplicar esa fuerza que has aprendido y que has desarrollado en otras actividades y en otras tareas que te permitan desarrollar la parte metabólica o la parte de HIIT o la parte de SIT. Pero un sujeto que no es capaz de mover, y nosotros lo tenemos en la sala, pues yo qué sé, chicos, por ejemplo, ¿no? Pacientes de cáncer con leucemia, por ejemplo, ahora que se me ocurre un chico que mueve aproximadamente una vez su peso corporal en una sentadilla, repeticiones, pues ese chico, evidentemente, de cuando ha mejorado su fuerza, su capacidad de hacer intervalos y su capacidad metabólica ha mejorado de manera considerable, pero porque hemos dado una base. Y luego a Claro. la hora de tener un trabajo, ¿no? Y un negocio y pensando en el paciente, digo, yo le aporto mucho más una hora enseñándole a moverse, enseñándole ejercicios, explicándole, corrigiéndole, motivándole y explicándole y educándole, que poniéndole una cinta, una bici en un remo, a estar ahí media hora, una hora, donde eso lo puede hacer en su casa. Y es Claro, tremendamente aburrido. No le voy a aportar nada más que la claro, técnica en 3 minutos. claro. No, no, es súper interesante y además al final yo creo que tu centro es, aparte de que es uno de los primeros que trabajan de esta manera y con esta población, yo creo que es muy importante porque hacen educación y yo creo que Claro. la necesidad, De realmente hecho, la necesidad es la educación en este sí, sentido. de hecho, cuando me has preguntado eso, que quizá me un poco con la rama, la clave, y yo cuando doy las presentaciones, lo haremos en el curso de manera presencial, en el online está, y la que hice en el INEF de Madrid también, siempre yo lo que hago es, primero te voy a explicar qué es el cáncer y cuál es la fisiopatología del cáncer y qué produce el cáncer. Y una vez que te he explicado qué es el cáncer, si tú sabes de ejercicio, eres capaz de plantear un entrenamiento para esa persona de cajón. Claro, Entonces, si tú sabes que la sarcodinapenia, que es la falta de fuerza y masa muscular por debajo de unos mínimos, representa o se lleva o implica, perdón, un 41% más de riesgo de muerte en supervivientes, en personas de cáncer de mama en estadios iniciales, pues es que es blanco y en botella. O sea, una claro, persona que tiene un 41% más de riesgo de muerte por tener poca fuerza y masa muscular, ¿qué vas a hacer? Ponerle claro, a correr, ponerle a dar claro, paseos o al parque o ponerle a claro. estirar, ¿no? Ponerle a entrenar fuerza para que prevenga esa condición. Y además se sabe que más de un tercio de las pacientes en el momento del diagnóstico ya presentan esa sarcodinapenia, como diciendo, no es el paciente de cáncer, es la población general que llega a ese diagnóstico de enfermedad que venía muy mal. Claro, claro. Entonces, yo tengo que intentar, dado el contexto de la enfermedad, intentar dar soluciones. Es como tú, ¿no? Si tenemos que la persona con obesidad tiene un problema de resistencia a la insulina o tiene un problema de hígado graso o tiene un problema de sistema inmune, pues tú vas a plantear programas de entrenamiento que resuelvan esos problemas. Pues esto es lo mismo. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y luego la parte un poco, el mix este que hacéis, que a mí me parece muy interesante y que yo creo que a día de hoy se puede hacer de manera muy sencilla, Sí. es decir, tenéis esa parte presencial y luego hay alguna parte online donde vosotros tenéis los vídeos que ellos Sí. pueden ver y tienen que hacer en casa y es su responsabilidad, eso ya es su responsabilidad Sí, frente a la enfermedad. exactamente, o sea, hemos ido a raíz de la pandemia y a raíz de todo, pues digitalizando un poco el proceso y queremos hacerlo, de hecho, todavía más, porque hay mucha gente que o por capacidad económica, porque es más barato, ¿no? O por logística, o porque vive en otros sitios del mundo, no puede acceder, ¿no? A esto que estamos intentando enseñar y ayudar al paciente o a la persona. Entonces, aparte de la manera presencial, que es lo que hemos comentado, la manera online también se hace de igual modo. Al final hay mucha gente que prefiere quizá ponerse como estamos tú y yo, mediante la cámara, y nos Sí, ponemos a hacer el entrenamiento donde se va guiando y se va dirigiendo. Primero, porque te obliga a tener una cita con alguien y te obliga a tener esa adherencia. Y por otra parte, porque hay mucha gente que se siente más segura si alguien le supervisa y le va corrigiendo y le va instruyendo un poco en la parte de ejercicio. Y luego, por otra parte, porque cuando nosotros hacemos una sesión de entrenamiento, no solamente estamos moviendo a la persona, sino que estamos educando. Se está claro. produciendo una parte, vamos a decir, didáctica, ¿no? Una parte que Aprendizaje es, es de aprendizaje, que es súper importante porque yo, para tener un cliente no solamente contento, un paciente contento, sino un paciente que haga bien las cosas, tiene que estar educado. Entonces,
si no entiende por qué tiene que entrenar fuerza, si no entiende por qué los dolores no son por el movimiento, sino por la medicación, si no entiende que la fatiga no es que no se va a ir con el sillón, sino que se va a ir con el ejercicio, es una persona que va a ser pan para hoy, hambre para mañana, no va a estar educado. Esto es como, te doy el pescado, te enseño a pescar. Esto es lo mismo, yo te quiero educar en el proceso. Entonces, si yo no te educo, nunca voy a conseguir el objetivo y tú siempre vas a terminar derivando una actividad más divertida, más lúdica, claro. o que te enganche más por tus afinidades. Sin embargo, esto es lo que tú necesitas para tu salud. Entonces, ese es un formato que es lo que te comentaba. En vez de la sesión, en vez de aquí en la sala, pues la hacemos presencial, pero a distancia con la pantalla. Y la otra opción es donde yo envío al paciente unos cuestionarios donde me rellena su historia clínica, envía a su vez lo que quiero que me grabe de estas pruebas que hacemos en la sala, que las haga en su casa con la cámara, que le grabe algún familiar, algún amigo, pues los mismos test muy sencillos adaptados a casa, y luego me envía toda esa información, quedamos por Zoom, hacemos una videollamada, hablamos un poco de cuál es el programa, le explico y le enseño su programa que va a hacer este primer mes, y ya directamente se lo envío por correo para que él empiece. Y en el programa vienen pues los vídeos, las explicaciones, los días que quiero que entrene, cómo quiero que entrene, el material que necesito, y viene todo explicado, pero de alguna manera queda a su propia voluntad. O sea, tiene que ser él el que lo lleve a cabo, y una vez en semana lo que sí me comprometo es a ponerme en contacto para saber cómo va el programa, si tiene dudas, si hay que modificar algo, si tiene alguna dolencia, si le han cambiado el tratamiento o cualquier cosa que haya que modificar. Y sinceramente yo creí que no iba a funcionar bien, pero al final, Javi, esto pasa como con cualquier persona, todos tenemos nuestros gustos. Hay gente que le gusta grupal, hay gente que le gusta individual, hay gente que le gusta que le dejen a su bola y que le envíen los deberes. Hay gente, y te das cuenta que muchas veces no se trata de que un programa sea mejor o peor, sino que es mejor o peor en función de la persona. Claro. A mí me da mucho mejor que me envíen los deberes y yo hacerlo porque soy una persona muy disciplinada, y es muy fácil para mí hacerlo y hacerlo a mi bola y no depender de un horario. Pero hay gente que necesita sí o sí quedar con alguien o con un grupo de gente o contigo, porque si no, no hace el ejercicio. Entonces, no solamente son herramientas para que más gente pueda acceder, sino que son herramientas para que gente que tiene otros gustos, otras preferencias o otras formas de hacer las cosas también pueda tener un buen servicio. Esto es súper interesante, Mario. Sí, la verdad es que, bueno, el mundo avanza, las tecnologías avanzan, ahora podemos hacerlo, se va a ir mejorando seguramente, y tanto la persona el que contrata un servicio, en este caso de manera presencial o online o simplemente online, pues va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez pues, se van rompiendo barreras, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, mío, una de las grandes barreras es que la gente se siente observada en el gimnasio o incluso se siente mal porque hay muchas máquinas que no están preparadas para el peso corporal, ellos, para su estructura. Para su estructura, ¿no? Su composición corporal. Entonces, claro, es muy frustrante. Entonces, rompemos barreras en ese sentido, y durante un periodo de tiempo se está entrenando en casa y se entrena con una seguridad social, por así decirlo. En tu caso, pues oye, pues puedes trabajar con otras partes del mundo, pero que además enseñas y educas a la gente a que en su centro, en su casa, en su entorno, tiene que tener un mini gimnasio con minis herramientas para su salud. De hecho, cuando ha sido todo el proceso de la pandemia, hay mucha gente que ha adquirido material deportivo. De hecho, en centros como el Decathlon se ha acabado. Entonces, a día de hoy era muy raro que tienes una pesa por ahí o un tal, y ahora mucha gente que no tenía antes nada lo tiene en casa, o tiene un par de gomas o un TRX o algo. De hecho, bueno, Decathlon ahora yo fui hace poquito y tiene unos maletines perfectos para empezar a entrenar con gente que no tienen un coste, que de hecho si Decathlon estáis viendo estos vídeos, pues oye, estamos encantados de que nos podáis patrocinar en algún momento, ya que os hacemos publicidad también. Y bueno, pues la verdad es que esa parte yo creo que es muy importante también, que el propio profesional aprenda a gestionar esos dos mundos, ¿no? Ese mundo real y ese mundo virtual, que yo creo que en el tema del entrenamiento va a ser fundamental. Y hay otra parte que, Mario, que yo veo fundamental, y es cómo gestionas la parte más emocional de los pacientes, ¿no? Porque en tu caso concretamente son personas pues que hay un componente bastante complejo, ¿no? Que es posiblemente el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis eso? O sea, al final, en ese sentido, yo siempre te lo cuento, que es una cosa que la gente llama mucha atención, pero al final ten en cuenta que es nuestro trabajo. O sea, yo, por ejemplo, te lo contaba que tengo otros compañeros, como la gente de Goals, Personal Training de Barcelona, aquí y Alberto, que tiene un centro de entrenamiento donde la mayoría de la clientela son gente que va por salud, alguno por estética quizá, y son casi compañeros amigos, son colegas. O sea, al igual que están entrenando un jueves por la tarde, un sábado igual están tomando una cerveza por ahí. En mi caso es diferente por el perfil de población y porque también te tienes que proteger tanto tú como a la persona.
Entonces, al final, lo primero es ser profesional y saber que estás trabajando con un perfil de gente que está en riesgo de tener problemas de salud importantes, incluso, lamentablemente, la muerte. Y eso está ahí, y yo lo sé, o sea, lo sé, aunque parezca que no, porque la persona que a veces tendemos a juzgar o a entender que las personas que tienen un cáncer o que han pasado un cáncer son gente que está muy malita en el hospital, es mentira, son gente como tú y como yo, que habla, que respira, que incluso tiene pelo, muchos de ellos, por la medicación que no les produce alopecia y que entran por su pie, y incluso algunos de ellos entrenan fenomenal. Entonces hay que tener eso claro, que hay gente que aunque tú la ves hoy muy bien, dentro de un par de meses, unas semanas, puede que esté muy mal o que no esté aquí. Cuando tú entiendes eso y lo tienes perfectamente clavado en la cabeza, ya lo pasas menos mal. Y luego, por otra parte, también el hecho de que te haya fallecido gente a lo largo de los años, pues te da experiencia y empiezas, no es que te vuelva más frío, pero lo entiendes como parte del proceso de la vida natural. Esto es como una amiga que trabajaba en una residencia y me dijo que el primer abuelete que murió lo pasó fatal. Luego, cuando yo empezaba a ver que todas las semanas fallecía uno, digo, bueno, es que esto pues te da pena, como es normal, pero entras en la dinámica de que es parte de un proceso natural y que es parte del trabajo, aunque suene un poco feo. Tú vas a intentar dar tu 200%. Exactamente, tú vas a dar tu 200% siendo consciente de que incluso con ese 200% puede que cada persona, pues la situación de salud no sea la mejor posible y no vaya hacia adelante. De hecho, mira, hoy mismo está hablando con una paciente de cáncer de páncreas, que entrena fenomenal, y que la mujer pues tenía hoy la consulta con el oncólogo, no le han dado la quimio, se la van a dar el jueves, y seguramente se iba a ir un par de días fuera de Madrid y tal. ¿Por qué? Porque ella, pues, dice, las noticias son buenas porque la medicación sigue haciendo su efecto y sigue disminuyendo, aunque es de manera muy pequeña, el tumor principal, primario, y las metástasis que tiene en hígado, pero uno siempre quiere las noticias de la enfermedad se ha ido, se ha erradicado, voy mejor y tal. Entonces, claro, estaba un poco con una sensación agridulce. Le digo, bueno, no te preocupes, vete estos días tranquila, espero que el jueves te puedan dar la quimio y ya la semana que viene el jueves te veo. Pues es parte del proceso, no puedes, por mucha, vamos a decir, fe que tengas tú en el ejercicio y la nutrición, la suplementación, cada uno tiene su proceso y es muy fácil hablar cuando a ti no te pasa nada. Pero cuando tú tienes el problema o la patología, ya la cosa cambia, igual tú eres muy valiente y eres muy disciplinado y luego te diagnostican un cáncer y es un desastre, ¿no? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo sobre todo lo que le digo a algún compañero que le ha pasado, a Javi, que lleva esta semana un poco chungo ahí emocionalmente, aunque está mejor porque le ha fallecido su primer paciente, su primer internado, digo, ten en cuenta que has hecho lo mejor posible y que esa persona estaba encantada contigo y que por la situación de salud de cada uno, pues lamentablemente no está aquí. Pero no te lo tomes personal. Claro. No es un fracaso. Claro. Claro. Bueno, pero eso, fíjate que en esa parte yo creo que no nos la enseñan porque tampoco, o sea, eso en la universidad no te lo van a enseñar seguro. Y en este caso, en esta enfermedad que es tan difícil y tan compleja, nosotros somos como una parte coadyuvante al tratamiento. Por lo tanto, nosotros es un porcentaje importante que puede mejorar mucho, que tú lo sabes, pero no es la parte fundamental. Los oncólogos son los que tienen que conocer bien todo el proceso y ellos mismos también sabrán que no todo el mundo pues tiene un buen... Incluso yo he hablado con más de alguno y también produce, más de alguno que directamente me dices que también genera frustración porque nosotros mismos no sabemos cómo va a ir el proceso. Claro. O sea, no podemos asegurar, o sea, podemos hablar de estadísticas y Claro. cuál suele ser la tendencia según tu tipo de cáncer y tu contexto, pero no podemos asegurarte que te vas a curar al 100%. Es que eso no lo va a hacer nadie, pero no creo que ni con cáncer ni con cualquier enfermedad. Claro. Es como si tú puedes asegurar a una persona que se va a recuperar de una obesidad que va a perder todos los kilos que le faltan. Que eso no porque hay muchos contextos y luego el mantenimiento también es muy complejo y es decir que a mí me gusta que la gente cuando entra a algún programa aprendan que sepan que ellos lo que van a hacer es van a aprender y lo que yo intento es que aprendan durante un tiempo determinado y yo siempre les expongo el mismo caso. Esto es como cuando tú enseñas a un niño a montar en bici que van con unos ruedines a los laterales y esos ruedines somos nosotros, pero esos ruedines se tienen que ir, tienen que eliminar y ellos tienen que ser capaces por sí mismos de cuidar de su salud. Entonces, exactamente, yo para mí la clave, y de hecho la web que la estamos montando ahora con los chicos y todo, no solamente no es hacer programas de ejercicio, es educar. O sea, si tú tienes una población educada, es muy fácil. Yo estoy orgulloso porque sigo teniendo algún paciente que lo ayudé pues, durante un año, año y medio, 2 años, un par de meses, y que luego de vez en cuando me entero y me escriben, oye, Mari, me enviaron un vídeo entrenando. Qué y guay. digo, qué bien que después de 6 meses que ya no estás conmigo, sigas teniendo un hábito y sigas entrenando. Mejor, peor, de manera recurrente, menos recurrente, pero que sigas haciendo. Eso es... Para mí es un éxito porque digo, el objetivo, y ya lo he comentado alguna vez, de hecho en el simposio de fuerza lo dije con Mónica, que la veo este jueves, que esta mujer realmente con un cáncer de mama metastásico desde 2017, seguramente no hemos hecho el mejor programa del mundo mundial teniendo en cuenta la fisiopatología, el microambiente tumoral, tal,
pero es que estamos consiguiendo que una vez en semana ya entre fuerza Claro, y eso mantenga es. unos valores de fuerza y que a pesar de tener sus anticuerpos monoclonales cada 3 semanas, su medicación hormonal, el tamoxifeno, y tener sus pequeñas secuelas, la mujer está de salud fenomenal. Y yo hablo mucho con ella y digo, tú estás así de bien por todo lo que estás haciendo, no solo a nivel de ejercicio, sino el psico-oncólogo, sino la nutrición, y realmente tú tienes una calidad de vida que muchas pacientes que tienen tu diagnóstico no tienen. Yo creo que lo que se busca es calidad de vida y para eso también hay que tener una adherencia, es decir, un mantenimiento en el tiempo, es Claro. decir, intentar que no se pierda esa continuidad en lo que estamos haciendo, ¿no? Mario, yo quería hacerte una pregunta. Para ir terminando, voy a hacerte dos, ¿vale? Una es, Sí. ¿cuál es la principal diferencia del Mario Redondo que empezó a la del Mario Redondo de hoy en esta entrevista? Es decir, ¿qué es lo que tú has aprendido con todos tus años de experiencia con pacientes? Sí, pues esa es súper buena pregunta y lo hablamos también el otro día y es a no ser tan exigente con mis objetivos para el paciente. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces la persona que entra por la puerta tiene unos objetivos y tú tienes otros que no van de la mano, por mucho que tú creas que son así. Entonces, puede que los objetivos de mi paciente sean mejorar su percepción de calidad de vida, reducir dolor articular y mejorar la fatiga y además tener una rutina semanal que le permita sentirse que está mejorando su salud. Y mis objetivos son perder 5 centímetros de cintura, mejorar su wing gait, mejorar su consumo de oxígeno y conseguir que entrene 5 veces en semana. Eso no va de la mano, no va en línea. Entonces, en el momento que yo he dicho, bueno, esta persona yo le estoy aportando algo, le estoy dando valor a algo que él valora y por eso sigue viniendo y sigue pues estando conmigo, pues voy a valorar eso y voy a entregarle dentro de lo que él me da como posibilidad lo mejor que yo pueda hacer. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, este chico o esta chica que te he comentado, ¿no? Enrique, que entrena una vez en semana conmigo y va 2 al CrossFit y entrena siempre, lo tiene como algo, vamos, que es parte de su día a día y tiene un nivel de funcionalidad y de capacidad funcional enorme, que tiene un compromiso enorme y tiene una buena salud, a pesar de su leucemia, a pesar de su linfoma, que quizá una persona que acaba de empezar, que tiene mucho miedo, que no tiene educación para la salud, que no le han hablado muy mal del ejercicio, que le han metido miedo a coger peso por el linfedema, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aunque los objetivos para mí siempre sean los mismos para todos, Claro. no todos persiguen lo mismo, no todos van en la misma página del libro y no todos tienen la misma experiencia o la misma educación. Cada uno va a su ritmo. Entonces, cuando yo he entendido que no le puedo exigir a todo el mundo lo que yo exijo, quiero exigir, es cuando he dicho, bueno, estoy en paz y creo que estoy haciendo un trabajo excepcional. Claro. Pero antes no, antes yo me quedaba como diciendo que esta persona podría dar 20 veces más, pero no consigo que lo haga y si se lo pregunto y se lo digo, igual se va del centro porque se cree que estoy loco y sí, te frustras un poco, ¿no? Porque tú tienes ese conocimiento y quieres que lo dé todo, ¿no? Pero a lo mejor esa persona no está en esa etapa del cambio, de darlo todo. Entonces es como está luchando con tu... Exactamente. Por ejemplo, la chica que hemos visto hoy, ¿no? 38 años, cáncer de mama, su protocolo bien hecho, capacidad funcional fantástica, todos los test súper bien, solo el problema en el brazo, que no es el de la tumorectomía, sino el brazo contrario. Y esta mujer es que es para ponerla a entrenar, pero como una deportista olímpica. Claro. Pero es que no corresponde porque ahora mismo tiene otras necesidades y ella quiere solventar. Yo me he quedado claro cuando le he hecho el cuestionario y le he pasado la historia clínica que ella quiere resolver su problema de hombro y brazo. Ella viene por eso. Claro. Y que no tiene nada que ver con el cáncer. Es una secuela que trae hace mucho tiempo que ha tenido fracturas múltiples y tal. Entonces yo sé que si no consigo ayudar a mejorar esa función y a que ella tenga confianza con nosotros, esa mujer se va a ir. Por mucho que yo mejore su consumo de oxígeno y por mucho que mejore su fuerza del tren inferior y haga un peso muerto con 2 veces su peso corporal. Va a dar igual. El tema es que ella le dé valor y para que ella vea el valor tengo que conseguir el objetivo que busca ella. Claro, pero bueno, pero eso lo has conseguido a través de una buena entrevista y un buen, sobre todo, conocer el contexto de la persona y adaptarte a él. Exactamente. O sea, que eso es y eso es lo que más me ha costado y lo más importante. O sea, al final es que si no cambias tú el chip va a ser imposible, vas a tener un cliente. Pues eso es una muy buena reflexión y ya para ir terminando, que yo sé que ahora tienes otra persona con la que tienes que trabajar, pero no me gustaría terminar este podcast sin mencionar a alguien que yo sé que es muy especial para ti, que es la doctora Isabel Prieto, que fue una de tus mentoras. Sí. Y a mí me gustaría, pues bueno, que estuviera aquí. Ella era doctora, era especialista en oncóloga de radioterapia de la fundación. Que realmente creía en el ejercicio. Y yo pues quería hacerle honor un poco en este podcast y preguntarte qué es lo que aprendiste de ella y sobre todo cómo fue tu trabajo con alguien, con un médico que creía mucho en el ejercicio.
Pues sí, te lo contaba también otro día que me impactó mucho porque ella vino a mí sin pedir, entre comillas, nada a cambio, vino a ayudarme y vino porque ella creía en el ejercicio y creía en el proyecto. Ella siempre fue una persona activa físicamente que entrenó, que tenía entrenador personal, pero lamentablemente se encontró con un linfoma y al final pues me encontró a mí a través de un médico que yo entrenaba, que tú también conoces, el doctor Ángel Durante, que eran amigos, y me dijo, tienes que conocer a Mario y vino ella un día en la moto al primer centro que tenía y empezamos a entrenar. Yo la entrenaba y ella me ayudaba sobre todo a hacer que esto se supiese, se conociese más. Fue la persona que me llevó a los primeros centros con pacientes y a los primeros centros también con sus colegas, sus compañeros, al servicio de radioterapia de la Fundación Jiménez Díaz, al servicio de radioterapia de Fuenlabrada, al Infanta Sofía. Fuimos a muchos sitios, ¿no? Y me dio un poquito a conocer y a dejarme a mí hablar de lo que yo sabía en ese momento de ejercicio y lo poco que estaba haciendo con pacientes. Fue la que me remitió y me derivó o me recomendó a los primeros pacientes. Con muchos de ellos sigo trabajando a día de hoy con la persona que, como te digo, lo que me sorprendía es que ella quería más como médico en ejercicio que yo como profesional de ejercicio. Bueno, y me eso impactaba muchísimo. Y yo me acuerdo de estar con ella y ella decirme, es que qué bien me encuentro cuando entreno, no te lo puedes ni imaginar. Claro. Y cuando alguien te lo dice que le sale de dentro, y que pasa con muchos pacientes, que tengo testimonios en la red social, en Instagram y demás, te das cuenta que el valor que estás aportando es enorme. Lo que pasa es que tú, como nunca has estado enfermo, nunca has tenido fatiga, nunca has estado en una situación de salud realmente comprometida o te has encontrado muy mal, quizá no lo valoras. Claro. ¿Entiendes? Ese es el tema. Es como la típica frase de qué bien se está cuando se está bien, pues qué mal se está cuando se está mal. Claro. Y cuando se está mal, cualquier cosa que te ayude a mejorar un poco y a solventar la sintomatología, lo agradeces. Muchísima gente con la fatiga entran cansados y según se van dicen, es que me parece que me has dado una bomba de oxígeno, salgo con más energía. Entonces, lo que más me aportó Isabel, aparte de la parte de conocimiento y la de ayudarme a mí personal y profesionalmente, porque aprendí muchísimo, una barbaridad, en todo su proceso oncológico, en su proceso de trasplante, todo, fue sobre todo la capacidad y la tenacidad y la ilusión que tenía ella en hacer proyectos y hacer cosas. Era una máquina. Claro. Era una persona súper, valiosa en ese sentido. De hecho, gracias a ella, a día de hoy está el curso de experto de ejercicio y cáncer de la Universidad Autónoma de Madrid, que va por la 3ª edición. Si no es por ella, esto no sale. Claro. Entonces, ¿qué me aporta ella o qué hizo ella? Pues ella hizo mucho no por mí, sino por el ejercicio en personas con cáncer. Pues, joder, la verdad es que es muy bonito ver cómo hay mentores que abren puertas, porque yo creo que para nosotros es muy importante esa relación con el médico, en este caso pues el oncólogo, en mi caso con el endocrino o con el cardiólogo, y que nos abran puertas para explicar lo que nosotros sabemos, lo que nos apasiona, lo que sabemos que puede funcionar y como una ayuda, ¿no? A todo el protocolo, el programa de trabajo. Al final yo además me acuerdo que lo hablábamos muchas veces con Isabel porque intentamos hacer 1.500 millones de cosas, darle una vuelta por allí, por aquí. Una vez estuvimos reunidos con Javier Mares para hacer una fundación, luego la fundación no era buena idea porque había que tener un patrón y el patrón podía decir que se hacía con esto. Claro. Le dimos muchísimas vueltas. Y yo hablaba con ella y digo, si algún día, por lo que sea, Dios no lo quiera, un mega famoso mundial tiene un cáncer y sale en las noticias con esto, que el ejercicio le beneficia y se le ve entrenando, listo, chapo, se acabó. Se saturó el mercado. Los pacientes de cáncer hacen ejercicio. Pero hace falta la madre de Cristiano Ronaldo, alguien así que haya pasado por la enfermedad, que la graben un día y que hablen bien de eso. Y como siguen millones de personas, estas personas, además me lo decía, es tan difícil pero tan fácil que es cuestión de hacerlo, ¿no? Es cuestión de arrancar. Bueno, pues nosotros también hacemos nuestro granito de arena, explicamos esto y que nos vean y bueno, pues... Claro, de hecho yo al final las redes sociales lo he empezado a usar hace poco con el objetivo del 2018, así, 19, con el objetivo de llegar a más gente por un tema de una necesidad y al final el problema de esto, Javi, es que si no lo hacemos nosotros lo va a hacer gente que no sabe o que no tiene experiencia. Entonces tú tienes no solo la necesidad por tu trabajo o tu negocio, sino la obligación moral de aportar esta información. Además, si te das cuenta, tanto tú como la gente de la SEDO, como Borja Bandera, como Ismael, como Walter, como Felipe, bueno, todo el mundo va un poquito en la misma línea, ¿no? Sí. Hay que entrenar, hay que hacer ejercicio, hay que mantener la masa muscular, hay que trabajar la fuerza muscular, es importante que el sistema inmune, que esto, y eso a medida que se vaya hablando más y todos vayamos con el mismo discurso, el mismo mensaje, la gente nos va a creer más y va a entender la importancia de eso. Y sobre todo las redes sociales han hecho que haya gente que te escucha que diga, joder, esta gente pues algo sabe, ¿no? Y tiene cosas, y además hay gente que sabe divulgarlo y comunicarlo bien, ¿no? Muy bien. Entonces, Sí. Pues a lo mejor te entrevistan en algún podcast, pues como Cristina Mitre o con Carmen Osorio, por ejemplo, hace muy poquito, y entonces eres capaz. Y es un ejercicio complicado, porque a veces hacerlo complejo o sencillo no es fácil. Entonces,
exponer esas ideas hace que se expandan y entonces eso hace que también tengamos más responsabilidad. Yo la acepto y a mí me apetece mucho y por eso hacemos esto, ¿no? Entonces, bueno, otra parte importante, no solo las redes sociales, sino es pues esas posibilidad que tenemos ahora y que hacemos por de formación, ¿no, Mario? Es formamos de manera online, formamos de manera presencial porque tiene otras cosas que no podemos hacer de manera online y eso lo hacemos con profesionales para que todos tengamos un conocimiento más o menos base y a partir de ahí pues podamos compartir experiencias porque eso para nosotros es fundamental. Es decir... No, y sobre todo, efectivamente, a mí me interesaría y me encantaría que hubiera muchos más Mario Redondos por toda España, en todo el mundo, trabajando con pacientes. Y a mí me escribe a veces Luis Montoya, que es de México, me dice, ¿cómo haces tú para educar en esto? Que no le he contestado al pobre. Y porque él alucina a veces con los casos que puedo llevar aquí, porque es gente que tiene otro nivel de rendimiento. Pero al final, que haya más gente permite de alguna manera que esa gente se retroalimente y veamos cómo trabaja cada uno para mejorar el servicio, que es de lo que se trata. Eso es. Entonces yo ahí también quiero mandar un mensaje a los profesionales en ese sentido, de decir, no tengáis miedo de muchas veces de compartir ideas, compartir casos prácticos, tanto de éxitos como de fracasos. No pasa nada, porque no pasa nada. Fracasos tenemos todos en el sentido de que a lo mejor no hemos dado con la tecla que teníamos que conseguir. No era el momento, exactamente. Pero se aprende mucho, es decir, que de eso yo voy a aprender mucho, tú vas a tener casos que yo no he visto, que yo en los cursos siempre digo que yo, los alumnos, a mí me enseñan mucho, porque claro, me explican casos que yo me hacen reflexionar mucho y digo, vale, porque esto podría ser así y a lo mejor intentamos ir por ciertos sitios, pero que al final una enfermedad es compleja y entonces requiere tiempo, por eso yo muchas veces a la gente les digo, tanto personas con cáncer o personas que quieren perder el peso y mantenerlo durante un tiempo, sobre todo lo máximo posible, es necesitáis tiempo, no hagáis caso de estas cosas rápidas, de estas cosas que os dicen que son sencillas. No, claro, es al final es exactamente. De hecho, esto es una frase no sé dónde leí que decía, si ganar dinero fuera tan fácil, todo el mundo sería millonario y si estar sano fuese tan fácil, no habría enfermedades crónicas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es complejo. Claro. Es complejo, multifactorial, depende del contexto, tu situación, tu capacidad socioeconómica, tu educación, tu tema. Bueno, al final para mí la clave, siempre repito, es la educación, que la educación es información repetida en el tiempo. Claro. Y el problema es que hace falta bombardear con la misma iniciativa y con los mismos mensajes, porque como ya vayamos cambiando el mensaje, la gente se vuelve loca, claro. Que eso pasa mucho en nutrición. En ejercicio, fíjate, dentro de lo que cabe, vamos viendo que todo el mundo lleva un poco la misma línea, sobre todo en el campo de ejercicio y salud. Y es más fácil, la nutrición es un lío. Hay unos que sí keto, otro que vegano, otro carnívoro, otro tal. Es verdad que no había yo pensado en eso, Mario, pero es verdad que nosotros más o menos... La gente, sí, tiene mucho jaleo, pero nosotros te juntas con la SEO, te juntas conmigo, te juntas con Adi, te juntas con Javi y todo el mundo te hablará que hay que entrenar fuerza, que hay que mejorar la capacidad cardiovascular. Y la intensidad es importante. Y la intensidad es importante y tenemos cosas que son muy claras, sin dar lugar a dudas. Entonces, eso también hace que poco a poco, yo creo que cuando vayamos haciendo eventos y cosas de este tipo, tanto formaciones como cursos para pacientes que quiero hacer, como podcast, como la página web, va a permitir que más gente empiece a leerlo y a darse cuenta. O sea, Carmen Osorio te entrevistó y a mí me entrevistó hace creo que un año. Sí, Y al final seguramente que los mensajes son los mismos, muy parecidos. Muy parecidos. Entonces ella como persona que tiene un podcast, cuando vuelva a buscar a otro profesional, va a volver a escuchar otra vez que el entrenamiento de fuerza, ¿qué tal? Y dice, pues esto me lo han contado todos, está claro. Claro. Pero le va a resultar evidente a ella y a todo el público que le escucha a ella. Claro. Por eso estas cosas y estas iniciativas son súper importantes. Pues, Mario, sigamos trabajando en ello. Vamos a darlo todo, como siempre, pues a nivel de divulgación con este podcast. Te agradezco muchísimo y te lo agradezco de corazón porque de verdad que yo siempre lo he dicho, posiblemente eres de las personas con las que más aprendo. En cada conversación siempre saco alguna idea o alguna reflexión que me hace mejorar y eso te lo agradezco. Y bueno, pues a todos los que lo van a escuchar, espero que os guste, que nos ha costado mucho grabarlo, de verdad no lo podéis imaginar la de veces que hemos grabado el maldito podcast, yo solo espero que esté bien. Y pues a los profesionales que estamos de manera online, de manera presencial, que también vamos a dar todo lo que podamos porque confiamos en que eso hará que mejore la salud de la gente. Y de verdad, un verdadero placer estar contigo y estar cerca como profesionales y como amigos, porque para mí es súper importante. Así que, Mario, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javi. Yo nada, darte las gracias por la invitación y sobre todo lo que has comentado, que al final se trata de ir replicando esto, ir contándolo y que la gente poco a poco vaya pues incorporando ese mensaje, ese día. Igual que los alumnos y profesionales que tienen que
poco a poco replicar esto y la idea es que todo lo que nosotros tú y yo vayamos aprendiendo de experiencia y de formación se lo podamos transmitir. Así que nos vemos pronto, Javi. Venga, un abrazo muy Chao, chao. fuerte. Chao.